Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy, martes, hoy día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí. Déjenme mover esto que se desajustó y quizás poner un poquito, perdón, pero ahora sí que me veía muy oscuro, pero era la claridad del celular. Pero ya estamos aquí en esta transmisión de hoy, en esta red social para conversar, para platicar, para poner un tema sobre la mesa y poder conversar acerca de él, poniendo las ideas que la Biblia nos presenta y los principios y los fundamentos espirituales que podemos conocer a través de la palabra de Dios para poder encontrarnos en un conocimiento más pleno, más amplio, más completo acerca de la palabra y la voluntad del Señor para nuestras vidas, que nos ayude a mejorar nuestra situación, que nos ayude a cambiar nuestra situación, que nos ayude a tomar mejores decisiones respecto a lo que estamos viviendo y en lo que nos estamos encontrando cada día y en medio de tanta circunstancia y ahora con tanta incertidumbre de lo que sucede en el mundo y con lo que está pasando en el mundo y a veces decimos, ya, será el tiempo, es ahora, será esta la generación que verá venir al Señor, está por ahí surgiendo ya este personaje eh, que ha sido anunciado para el final de los tiempos, que pondrá todo el mundo de cabeza, que conocemos como el anticristo, y que hará y que alejará el corazón de muchos de nuestro Señor. Pero precisamente por eso compartimos la palabra del Señor, por eso quienes nos dedicamos a enseñar queremos darte el fundamento, darte el conocimiento que te permita y que te ayude a tomar la decisión de no apartarte de la fe y permanecer en la fe, para que cuando vengan estos tiempos finales, que pareciera que son estos, yo tengo mi propia teoría al respecto, pero eh, bien vale la pena que escuchemos lo que el Señor tenga que decirnos al respecto del tema del final de los tiempos para que no nos tome por sorpresa y que no nos veamos sumergidos en esta ola de suposiciones y esta ola de ideas acerca de que si es, que si no es, que si no es, que si es el fin del mundo, que si es causa de la nación de Israel o si tenemos que seguir orando por Israel todavía e interceder por ellos, por la nación, por el pueblo de Israel, o si ya somos nosotros la Israel espiritual y entonces la Israel de origen en la tierra de Israel, son ellos los escogidos por quienes tenemos que interceder, de lo que la Biblia nos sugiere que intercedamos por ellos y que oremos por la paz de Jerusalén y todo esto que implica para el pueblo cristiano, que de repente se vuelve una angustia en el corazón de ver todo lo que pasa y la obligación que quiere poner el mismo mundo y la misma situación geopolítica que nos quiere poner en la situación de tener que tomar una decisión, de que te pones del lado de unos o estás en contra de ellos. O te pones del lado de Israel como buen cristiano que debes de ser, para muchos pastores y predicadores que enseñan e instruyen acerca de que por ser el pueblo de Israel nosotros tendríamos que estar del lado de Israel, mientras que tu conciencia o la manera en cómo ves las cosas o cómo están pasando las cosas te hace pensar y decir, bueno, tengo que apoyar a un pueblo que actúa de esta manera y toma estas decisiones y hace estas acciones y entonces empezar a tener que justificar sus actos para decir, no, es que lo hicieron por esto, están actuando de esta forma porque así es y Dios está con ellos y entonces tratamos de argumentar cosas que eh, chocan, al menos en mí, chocan con mi conciencia, con lo que yo creo, con lo que he aprendido en la palabra, y entonces sí veo todo esto que pasa y genera cierta incertidumbre en el corazón. Y pues todo esto está a la orden del día en las redes sociales, lo puedes ver en los noticieros, puedes ver videos y videos y te llegan mensajes de WhatsApp seguramente y ora por Israel y hay que clamar porque está el bombardeo y ahora ya se metió a Estados Unidos y hay que tomar cartas en el asunto y entonces nosotros clamemos fuertemente por la nación de Israel. Y he visto últimamente, he visto últimamente
algunos predicadores, algunos teólogos, algunos maestros de la palabra, que son maestros reconocidos, que tienen un reconocimiento en cierto ámbito del cristianismo, porque no siempre los cristianos pentecostales reconocen a los arminianos o no conocen a cierto tipo de corriente, a los bautistas, por ejemplo, o los bautistas no reconocen las enseñanzas de los pentecostales al respecto del fin del mundo, y entonces hay diferencias y entonces puedes encontrar a muchos que defienden desde su corriente ideológica cristiana, desde su corriente religiosa o doctrinal, defienden a Israel eh, aferrados de una manera eh, incluso, perdón que lo diga así, intrínseca, así tan metido, tan dentro de sí, como si fuera algo natural, como si fuera algo que está dentro de ellos defender a Israel y por las enseñanzas que reciben, mientras que otros dicen, no, no hay que defender a Israel porque Dios está tomando cartas en el asunto. La nación de Israel ha rechazado a Jesús, al Hijo de Dios, desde el principio. Son pocos los cristianos judíos, o más bien de la población en Israel. Hay un porcentaje no muy alto, no muy grande de cristianos creyentes en Jesús, cristianos o judíos mesiánicos que creen en Jesucristo como el Salvador. Y entonces existe esta explicación de que el pueblo de Israel es la iglesia, somos los que hemos creído en Jesús. Y entonces de ahí esta diferencia de opiniones. Pero lo vamos a ver y cada vez se va a agudizar más la insistencia eh, social o la presión social será sobre todos los cristianos de que tenemos que tomar un partido, que tenemos que decidir si eres de derecha o eres de izquierda, tenemos que decidir si eres pro Israel o eres pro Palestina o ahora en este caso pro Irán en lugar de ser pro Israel, si estás a favor de defender al pueblo de Israel o estás a favor de atacar al pueblo de Israel, si eres sionista o no, si crees en el resurgimiento y en el cumplimiento de las palabras proféticas sobre la nación de Israel desde el punto de vista de que en 1948 la nación de Israel se constituye como nación, bueno, más bien, se le reconoce en el mundo como nación. Fue un tiempo en que la nación de Israel, aún siendo una nación, no fue reconocida como nación entre todas las reparticiones que hicieron los países del primer mundo. No habían reconocido, después de la Primera Guerra Mundial, no habían reconocido a la nación de Israel como nación, pero para la Segunda Guerra Mundial, donde se vuelven a repartir los territorios y las naciones entre las primeras potencias mundiales, entre los que ganaron la guerra y con los que perdieron la guerra, se repartieron el mundo y había que darle un lugar a Israel. Y muchos cristianos dicen que ahí fue donde se cumplieron muchas de las palabras proféticas que había dicho Daniel, que dijo Ezequiel, que se cumplieron ahí y que a partir de ahí, entonces todas las promesas tienen sentido para el pueblo de Israel y a nosotros los cristianos debería de hacernos sentido las promesas escritas en la palabra de Dios. Hay mucho al respecto, hay mucha teología al respecto, hay mucha apología de estas diferentes teorías y de esta división que hay en el pueblo de Israel. Bueno, pues esta división, este tema se va a agudizar más todavía. Si ya ahorita hay cristianos que se pelean con cristianos porque unos defienden a Israel y otros están en contra de las guerras que están surgiendo en torno a Israel, eh, y se pelean por defender sus posturas, pelean por defender sus ideas y por saber quién tiene la razón, quién está en lo correcto, quién no. Entonces nos van a incitar, nos van a conducir, nos van a presionar de tal manera que nosotros también tengamos que decidir de qué lado estamos. ¿Estamos a favor de Israel o estamos en contra de Israel? Pero si estás en contra de Israel, entonces estás a favor de la religión musulmana, que son los países con los que se está peleando Israel.
Y entonces no eres cristiano porque estás del lado de los musulmanes y no del lado de Israel, que Israel tampoco es cristiano. En su mayoría no son cristianos. De hecho, el pueblo ortodoxo, el pueblo más estricto de Israel, que vive en Israel, que está en el territorio israelí, son odiadores del cristianismo, no toleran el cristianismo ni de la manera más sencilla. Son gente que aborrece a los cristianos. Entonces, así como que tú digas que ellos son por los que debemos de orar, pues sí inquieta el corazón y te hace pensar de qué lado tengo que estar. ¿Tengo que estar del lado del pueblo de Israel o tengo que estar en contra de Israel y por lo tanto a favor de los musulmanes? Ese es el planteamiento que se hace. O estás con los buenos o estás con los malos. Y entonces se define quiénes son los buenos y se define quiénes son los malos. Ahí en este punto quizás para muchos cristianos sea un problema lo que yo estoy diciendo, porque se supone que como cristiano debería estar a favor de Israel y promover la oración a favor de Israel. Y aquí en este punto debo aclarar algo que es muy importante para mí y que lo debo dejar bien claro. Yo amo al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente. Procuro hacerlo y vivir de la mejor manera posible, apegándome a sus mandamientos, tratando de seguir sus enseñanzas, aferrándome a la fe y sabiendo que en mis fuerzas no es posible mi salvación, sino por medio de Jesucristo y por la fe en Él es que soy salvo. Creo en eso con todo mi corazón. Creo que Jesús vino de la nación judía, nació siendo judío, nació siendo hijo descendiente legítimo de Abraham, hasta llegar a Jesús, un hijo de la promesa. Sé que él es parte de la promesa que le fue dada a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, de su reinado que perduraría y que sería por medio de este pueblo sería la salvación para el mundo. Creo en eso, creo que la palabra de Dios es clara al respecto, creo que Jesús es judío, creo en ello, creo que tengo la responsabilidad como hijo de Dios, como cristiano, como creyente en Jesús, tengo la responsabilidad de orar por la gente que está en Israel, aquellos que son descendencia directa o indirecta de Abraham porque son hijos de la promesa, y creo que tengo que orar por ellos para que les sean abiertos sus ojos y crean en Jesús. Creo que tengo que orar por el cumplimiento de las palabras proféticas y creo también que el Señor tiene una respuesta para cada uno de nosotros respecto a lo que está pasando en Israel. Eh, Creo eso, yo creo en eso, creo que hay que pedir por la salvación de los judíos, pero no solamente por la salvación de los judíos. Es necesario pedir por la salvación de los europeos, de los asiáticos, del continente americano, del continente africano. Tenemos que orar por la salvación de todos. Tenemos que orar por la salvación del mundo, no de unos exclusivamente, porque la salvación dejó de ser exclusiva de unos. Se volvió accesible para todo el mundo y el mismo Nuevo Testamento nos explica que la expansión de la salvación llegó a todos y la salvación de nuestro Señor Jesús llegó a los gentiles. Por eso tú y yo, que no somos judíos, también podemos tener acceso a la salvación. Entonces, esa es mi fe, creo en todo eso, creo en lo que acabo de decir, creo que la palabra de Dios es la máxima autoridad espiritual para cualquier explicación teológica, eh, con cualquier profundidad histórica, de geopolítica, de antecedentes en el mundo y de todo lo que implica. Creo en eso. Pero tratar de ajustar la palabra de Dios para convenientemente decir que las cosas tienen que pasar de cierta manera para que la palabra de Dios se cumpla o para que las profecías se cumplan, creo que ahí es donde ya caemos en ciertos errores teológicos, ciertas explicaciones forzadas para tratar de justificar las acciones o de lo que está o las cosas que están pasando en el mundo. No estoy seguro de que este sea la etapa final del mundo. No creo, no estoy seguro de ellos. Creo que faltan muchas cosas por suceder. Pero como le decía a mi esposa y a la iglesia, las cosas pueden suceder en un instante. La vida de una persona puede cambiar en un instante. Y si el Señor considera que ya es tiempo de que Él haga
su voluntad para el final de los tiempos, las cosas pueden suceder en una noche, en menos de una noche, en horas, en segundos. La historia del mundo puede cambiar de manera radical. Una bomba destructiva, de gran destrucción, puede hacer daño en segundos, en minutos, a lo mucho, en horas quizás, de trasladarse de un punto a otro, no muchas horas, pero puede hacer que la historia de la humanidad cambie en un instante. Así es que tener la certeza de que falta mucho tiempo para el final de los tiempos, no tengo esa certeza. También asegurar que este es el final de los tiempos, no, tampoco la tengo. Sé que faltan algunas cosas por verse y están por suceder otras. Y también falta mucha gente porque se salve. Hay muchas personas que necesitan ser salvadas, que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio y recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así es que hay muchas cosas todavía por ver, pero sin embargo nosotros tenemos que tener el discernimiento, la capacidad de discernir y que la presión que sentimos alrededor, esta presión teológica o ideológica de que hay que orar indiscutiblemente por la nación de Israel, porque Dios está con su pueblo, porque Dios defiende a su pueblo, porque Dios, mire, yo recuerdo hace unos años, yo presumía el domo o la cúpula de hierro que tenía el territorio israelí para que cada vez que lo bombardean, porque ha sido un bombardeo durante décadas y ha sido una guerra constante con los países de alrededor y han querido bombardear Israel. Y yo presumía que el domo de hierro de Israel o la cúpula de hierro, como se le conoce a estas armas de defensa que tiene Israel, yo lo presumí y dije, wow, es increíble, el armamento no entra, los misiles del enemigo no entran, Dios está protegiendo y sus ángeles cubren todo el territorio de Israel. Y entonces ese argumento que yo daba hace unos años atrás, no muchos años atrás, yo decía todo eso, ahora que han penetrado el domo o la cúpula de hierro, yo digo, ¿qué? ¿Dios dejó a Israel? ¿Dios le dio la espalda a Israel? La cúpula de hierro nunca realmente funcionó como debería de haber funcionado. ¿O qué fue lo que pasó? Y entonces cosas están pasando, cosas vamos a ver, circunstancias vamos a ver alrededor del mundo. La situación geopolítica, económica, militar, global, de todo lo que está sucediendo en el mundo, va a estar cambiando y va a cambiar en instantes. Yo decía hace un momento, va a cambiar en segundos, en horas, en no muchos días, en un día o 2 días puede hacer una diferencia. Y lo que pareciera hoy que yo te estoy contando, hoy martes 24 de junio, y que te estoy diciendo las cosas de una manera en este momento, puede que mañana la historia que yo esté platicando, las cosas que yo esté platicando sean distintas. Pero lo que sí necesitamos y lo que debemos tener es discernimiento, discernimiento en nuestro corazón. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y sí, hay que orar por la nación de Israel, pero hay que orar por todas las naciones del mundo. El planeta es un polvorín y en cualquier parte del mundo donde voltees puede suscitar una guerra, puede suscitarse actos violentos, pueden suscitarse catástrofes naturales y pueden suscitarse infinidad de cosas en el mundo. Por lo tanto, hay que estar orando por el mundo, no solamente por una nación, no solamente por un gobierno o por un pueblo específico, hay que orar por todo el mundo. El mundo necesita de nuestras oraciones. Toda la gente en el mundo necesita nuestras oraciones. México necesita de nuestras oraciones. Estados Unidos necesita de nuestras oraciones. La gente que está ahí. Ahora, hagamos conciencia de algo. Si por algo tenemos que orar, es por la salvación de las personas. Es los territorios, hermano. Los territorios son una cuestión de risa para Dios. Los territorios son un asunto que el ser humano hizo y deshizo y quiso hacer y ha venido haciendo a lo largo de la historia. Las cuestiones territoriales y geopolíticas del mundo, los gobiernos han hecho lo que han querido, no han consultado a Dios para tomar decisiones en cuanto a fronteras y territorios y naciones e invasiones, no han consultado a Dios y le han hecho lo que se les ha dado la gana. Así es que no oramos específicamente por un territorio, oramos por las personas que están en ese territorio, oramos por las personas que están en Estados Unidos, las que están en Europa, las que están en Asia, las que están en Medio Oriente, en América, en África.
oramos por todas las personas, porque ellos son los que necesitan ser salvos. Tú y yo necesitamos ser salvos. Así es que necesitamos orar por todo eso, necesitamos orar por todas las personas y tener claro en nuestro corazón de que solamente y únicamente a través de Jesucristo es que las personas podrán ser salvos. Oremos porque sean abiertos sus ojos. Oremos para que ellos puedan ver cuál es el plan del Señor para sus vidas. E independientemente de lo que decidan los gobiernos y lo que decían las autoridades de cada nación y lo que están haciendo, las personas puedan venir a Jesús. Las personas puedan reconocer y encontrar en Jesús la salvación. Es lamentable que hoy se use el nombre de Dios, incluso se use el nombre de Cristo y se use la Biblia para decir esto es de Dios o esto, aquí está Dios metido o aquí está Dios haciendo esto. Yo sé que Dios es soberano y Él está en todas las cosas y Él toma autoridad sobre todas las cosas y sobre todos los gobiernos. Nadie está sobre Dios. Eso lo afirmo y lo puedo asegurar con toda mi vida. Pero recuerde también que Dios en su soberanía, en su suprema soberanía, en la grandeza de su soberanía y la autoridad total que tiene sobre todo el universo, Él decidió autolimitarse para concederle al ser humano el libre albedrío, para que el ser humano decidiera de su propia voluntad cómo quiere vivir y qué quiere hacer con su vida y qué quiere hacer con su vecino de enfrente. Porque al final de cuentas, cuando venga el tiempo del juicio, nadie podrá decirle al Señor, Señor, tú me mandaste a hacer una guerra con mis enemigos. Tú me dijiste que yo era el pueblo escogido y que yo era el pueblo tuyo y que con quien me pusiera los trancazos, tú me ibas a respaldar. Y el Señor le dirá, ok, yo te di esta instrucción, yo te dije, sigue mis mandamientos, yo te dije, conoce a mi hijo, conoce sus mandamientos, conoce lo que él enseñó, conoce lo que él dijo y no escuchaste. Y lo hará con cada nación y con cada gobierno y con cada persona en autoridad. Y no podemos dejar de pensar en lo que pudiera pasar en el final de los tiempos. Pero tenemos fe en el Señor. Ahora, ¿deberíamos de estar asustados por lo que está pasando en el mundo? ¿Preocupados por lo que está pasando en el mundo? Yo creo que deberíamos de estar ocupados por las personas que necesitan ser salvos, que necesitan ser alcanzados por el mensaje del Evangelio. Necesitamos ocuparnos en ello, invertir tiempo en oración, invertir en nuestras redes sociales, lo que podamos hacer para compartir el mensaje de Jesús y que la gente conozca a Jesucristo para que ellos también puedan ser salvos. Eso creo que es en lo que deberíamos de ocuparnos y en lo que deberíamos de estar invirtiendo nuestro tiempo para que en lugar de estar tronándonos los dedos si viene la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, sexta guerra mundial, en lugar de estar tronando los dedos por eso, deberíamos de estar pensando qué podemos hacer para compartir el Evangelio, para transmitir el mensaje de la palabra y que otros más vengan al conocimiento de la verdad y puedan acercarse a nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe y que entonces conozcan a nuestro Señor y nuestro Señor pueda verlos a ellos también. Entonces sí, tenemos que ocuparnos en algo que es muy importante. Y de ahí la pregunta con la que eh, le dejo a este mensaje, perdón por tanto tiempo invertido en esto que acabo de decir. Eh, Cuido mucho lo que digo, procuro que lo que digo no ofenda al que me escuche. Pero estoy seguro que llegará el momento en que tendré que decir directamente o abiertamente, cuidado con esto. Cuidado, esto no es de Dios, este pueblo no está haciendo lo correcto. Y creo que no necesito yo eh, señalar o acusar acerca de las cosas que están sucediendo en el mundo. Creo, oro, pido al Señor que tengas discernimiento y que tú puedas discernir con tu corazón, con tu entendimiento acerca de lo que está pasando en el mundo y que puedas tomar decisiones y que no te veas presionado o presionada por esta presión mediática y sobre todo a los cristianos. Es increíble cómo se nos exige a los cristianos que tomemos partido, que digamos, ¿estás a favor o estás en contra? Y se nos obliga porque se nos exige a nosotros cierta responsabilidad como pueblo de Dios, como cristianos, como creyentes en Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que dicen los israelitas que es su Dios. Entonces, como creemos en ese Dios y creemos lo que dice la palabra del Señor, se nos exige a nosotros que justifiquemos acciones y actos de los demás.
Pero nosotros no fuimos llamados a justificar a nadie. Nosotros no justificamos a nadie. Nosotros no tenemos que explicarle al mundo por qué fulano de tal que se dice que es cristiano actúa de esa forma, o por qué el pastor que dice que es cristiano actúa de esta manera, o aquel pastor que se dice que es cristiano enseña tales y cuales cosas, y nos piden a nosotros que expliquemos eso, que expliquemos por qué hay pastores ladrones, por qué hay pastores mentirosos, por qué hay pastores adúlteros, por qué hay pastores fornicarios y suicidas. Y nos dicen, a ver, ¿dónde está tu Dios? Y nos piden que nosotros justifiquemos eso, cuando nosotros no estamos llamados a justificar a nadie. Nosotros no somos abogados de nadie. Nosotros necesitamos ser justificados. Nosotros necesitamos un abogado. Entonces, cuando se nos exige a nosotros que justifiquemos las acciones de un pueblo, de una nación, de un gobierno, de una nación, que nosotros lo expliquemos porque creemos lo mismo que se supone que creen ellos, en este caso la nación de Israel, ¿por qué yo tendría que explicar lo que hace una nación está bien o está mal? ¿Por qué lo tendría yo que explicar? Que lo expliquen los que tomaron las decisiones al respecto, no yo no tengo que explicar eso. Yo me apego a lo que dice la Biblia y busco lo que dice la Biblia para buscar mi salvación, para enseñarle a mis hijos la salvación que pueden tener por medio de Jesucristo, para enseñarle a la iglesia en la que soy pastor, de la que tengo responsabilidad de ser pastor, y con todos ustedes que me hacen favor de escucharme, poder explicarles qué es lo que tienen que hacer para alcanzar la salvación por medio de Jesús. Pero no estar justificando las acciones de unos y de otros. Eh, es de verdad, es un compromiso muy grande, es una responsabilidad muy grande que yo no quiero asimilar, yo no voy a cargar con esa responsabilidad de andar justificando las acciones de unos y de otros. Ah, porque está justificado. Ah, porque dice la Biblia. Ah, porque no. Ni siquiera yo mismo me puedo justificar a mí mismo acerca de lo que soy o de lo que hago. El que me justifica es Jesús. Y entonces sí tengo que ser entendido, tengo que tener claras mis convicciones, tengo que ser sólido en mi fe, como lo dice la Escritura, como lo explica Santiago en su carta, que habla de que no seamos fluctuantes para ser llevados por todo viento de doctrina. Sí, tengo que ser sólido para no ser engañado y que el final de los tiempos, cuando surge el anticristo, me envuelva con sus mentiras, me envuelva con sus engaños y yo caiga redondito creyendo que está hablando con la verdad. Tengo que tener discernimiento, tengo que tener a Jesús en mi corazón para no ser engañado, para no ser seducido. Y entonces toda esta trampa de que tienes que decidir de qué lado estás, pues entonces si me obligan a tomar una decisión, pues yo no estoy ni con blancos ni con rojos. Yo estoy con Jesús y lo que diga Jesús. Y Jesús habla claramente acerca de tu enemigo. Habla claramente acerca de lo que tienes que hacer con tu prójimo. Habla claramente acerca del interés y del el amor que le tenemos al dinero. Entonces, habría que preguntarnos quién está tomando la decisión correcta. Habría que preguntarnos realmente hacia dónde nos está llevando esta presión mediática, geopolítica, religiosa, que nos está llevando a tener que tomar una decisión acerca de qué lado estás, con quién estás. O te vas con melón o con sandía, ¿no? No hay de otra, porque si no eres tibio, que le pregunten a Jesús. ¿Cuál era su reacción cuando le preguntaban acerca de si había que darle los diezmos a Dios o había que pagar los impuestos al César? El Señor Jesús dijo claramente: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Lo que es geopolítica, que se quede en la geopolítica. Pero lo que tiene que ver con la palabra y la enseñanza de la palabra y de la escritura, ahí es donde tenemos que meditar. Entonces, si me piden que me haga de un lado, me hago del lado de la palabra. Y me hago del lado de lo que la Biblia enseña y de lo que Jesús nos enseñó. Y ahí nos lleva a lo que les quiero compartir. Perdónenme, pero a mí me apasiona mucho la política, me apasiona mucho lo que sucede en el mundo, porque no lo miro solamente desde la perspectiva cristiana, desde lo que me enseña la Biblia, también miro qué hay detrás de cada gobierno, de cada intención, de cada interés en la economía y en los territorios y en las producciones de minerales y de recursos naturales que tienen ciertas regiones. Y entonces hay muchas cosas de fondo que los cristianos normalmente no queremos ver porque pensamos que no es importante. Pero el Señor Jesús invirtió gran parte en enseñar
de todas las cosas que enseñó Jesús, muchas de las cosas que enseñó tenían que ver con el amor al dinero, con el manejo de los recursos, con la forma en cómo se ponía interés en las cosas materiales y no en las cosas espirituales. El mismo Señor Jesucristo le dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así es que todo esto que pasa en el mundo no solamente es mirarlo desde la perspectiva espiritual y hacer a un lado todo lo que está sucediendo a través de los intereses económicos y geopolíticos de todas las naciones. Hay mucho detrás. Es un tema muy, muy profundo. Es un tema que no le gusta a los cristianos hablar. Y como no nos gusta hablar de ello, nos encerramos solamente a decir, es que la Biblia dice, es que la Biblia dice, sí, la Biblia dice, y también habla claramente acerca de los intereses de los gobiernos y de las naciones. Y también Dios usó a pueblos y a naciones para darle lecciones muy fuertes a la nación de Israel. Y también hoy, siendo nosotros la Israel espiritual, siendo nosotros el pueblo, como lo dice la Escritura, como lo dice en Gálatas el apóstol Pablo, que somos descendientes de Abraham por medio de la fe y nosotros somos ese pueblo que Dios llama pueblo suyo. Así es que como pueblo suyo también tenemos la responsabilidad de orar por las naciones del mundo y orar para que todos se salven. Ese es el plan del Señor. ¿O acaso el Señor dice salvaré a unos cuantos? El Señor, la palabra, sí, muchos serán llamados y pocos los escogidos, pero también dice la palabra que el propósito del Señor es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sin embargo, no todos van a proceder al arrepentimiento, no todos se van a arrepentir. Solamente hay que cuidarnos. Nosotros, los que creemos, los que buscamos al Señor, tenemos que cuidar de que no seamos de los que se enfrían, que no seamos de los que se apartan, de que no seamos de los que son desechados por causa de la dureza del corazón. Así es que, si en algo tenemos que ocuparnos es en que el Señor nos conozca bien. Y la pregunta de este mensaje es, ¿Jesucristo te conoce bien? Jesucristo sabe bien quién eres y lo que haces, qué hay en tu corazón y qué hay en tus pensamientos. ¿Jesucristo te conoce bien? La respuesta a esta pregunta, desde luego, es sí. O sea, a Jesús no hay que explicarle nada, no hay que aparentar nada delante de Él. A Jesucristo no hay que simular o aparentar que somos algo y que podamos engañarlo a Él de que somos algo o alguien. Y entonces Él se sorprenda con nuestras actitudes, diga, wow, esta persona realmente es sorprendente, es un extraordinario cristiano, es una persona que me maravilla cómo es y realmente lo que hay en el corazón es algo que no podríamos mostrarle al Señor. Pero la Biblia nos enseña que el Señor Jesús nos conoce bien, aun cuando nosotros mismos ni siquiera nos conozcamos bien a nosotros mismos. Cuando nosotros tengamos dificultades para poder identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Si nosotros mismos a veces nos cuesta trabajo poder identificar quiénes somos, para qué estamos aquí, cuál es el diseño de Dios, a qué nos llamó el Señor para estar en este mundo. Acabo de completar un poema que hice canción que tiene que ver precisamente con lo que somos. Empiezo con esta pregunta. ¿Para qué hemos nacido? ¿Cuál es la dirección de mi vida? ¿Hacia dónde voy? Y, y, y existen tantas teorías y tantos argumentos acerca del propósito de nuestra vida. Y me centro en dos en este poema. Uno es la felicidad y otro es la estabilidad. Parecieran cosas iguales, pero no lo son. Son cosas completamente distintas. Una cosa es la felicidad que puedes conseguir por quien eres y otra cosa es la estabilidad que te puede garantizar lo que tienes. Entonces son cosas completamente diferentes que tienen que ver contigo, por supuesto, pero que te tienen que llevar a la reflexión acerca del por qué estás aquí. Ahora, si nosotros solamente nos enfocamos en lo que somos y en lo que tenemos, nos olvidamos de una tercera pregunta. ¿Nos conoce el Señor bien? Yo creo que sí. Yo creo que el Señor Jesús te conoce bien. Sabe muy bien quién eres. Sabe muy bien el Señor lo que piensas. Lo dice la Escritura, que el Señor no había que hacerle saber nada porque Él conocía el corazón de los hombres. El Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre, conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y más aún, Él conoce también nuestro futuro. Así es que Él nos conoce bien. Pero ¿cuál es la parte que Él conoce de nosotros? ¿Cuál es la parte que nosotros le hemos querido mostrar al Señor?
Ojo con esto, no es que el Señor no conozca todo, pero nosotros creemos que le podemos mostrar cierta parte de nuestras vidas y el resto lo escondemos. Decimos, esto no lo conoce el Señor, porque no lo conoce nadie. O sea, nadie en mi vida sabe lo que yo hago, nadie en mi vida sabe cómo me conduzco, nadie sabe en mi vida lo que pienso, lo que siento. Y entonces esa parte me la guardo, la escondo para mí. No quiero que nadie la sepa porque creo que de esa manera ni el mismo Señor Jesús la sabría. Pero el Señor Jesús nos conoce y nos conoce muy bien. Te pongo un ejemplo. En el Evangelio de Juan, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Compartan este video, compartan esta enseñanza en sus redes sociales. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, a su oficina, a su trabajo, a su transporte público, donde nos estén, o en su transporte particular, donde quiera que nos estén escuchando. Gracias por estar aquí. Si nos ves en vivo, te agradezco mucho tu compañía. Si ves este video posteriormente, te agradezco también que te tomes el tiempo para permitirnos hablar contigo en esta enseñanza y de corazón, espero que esta enseñanza sea edificación para tu vida. Así es que, ok, vamos al Evangelio, según San Juan, en el capítulo 1, y vamos a leer el versículo del 43 al 45. Dice la palabra del Señor así. No, vamos a leer del 43 hasta el 51, perdón. Evangelio de Juan, ahí en el Nuevo Testamento, el cuarto libro del Nuevo Testamento, capítulo 1, versículos 43 al 51. Dice la palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Otra vez dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Versículo 50. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Wow! Esta es una palabra maravillosa para Natanael acerca de lo que ahora Natanael iba a ser testigo, todo lo que iba a presenciar. Pero hay cosas interesantes en este encuentro entre nuestro Señor Jesucristo y Natanael. Dice la palabra del Señor que Natanael estaba debajo de una higuera, estaba ahí meditando, pensativo, quizás cómo iba el negocio, cómo iba el asunto familiar, cómo estaba la situación en el pueblo, las cosas, las palabras, meditando en la palabra del Señor, meditando en las promesas del Señor, su propia vida, algo estaba haciendo ahí debajo de la higuera. Y de pronto le llega este amigo, su amigo Felipe, y le dice, hey, Natanael, encontramos al Mesías. Y entonces ya esta sola noticia atrae la atención de Natanael y voltea y dice, ¿cómo? ¿Cuál? Al Mesías, sí, encontramos al Mesías, ya, sus enseñanzas, lo que hace, de verdad que él es el Mesías. Es Jesús de Nazaret. Quizás Natanael no identifica de primera mano quién es Jesús de Nazaret, pero sabe qué es Nazaret, sabe dónde está Nazaret, conoce la ciudad de Nazaret y sabe que Nazaret es un pequeño pueblo, no es una gran ciudad, no es una ciudad de mucha afluencia comercial o de muchas decisiones políticas o de mucha influencia, perdón, en el territorio. Es una pequeña ciudad que tiene ciertas características
que fluye ahí, ¿cierto? Es como una ciudad de paso, la gente pasa por ahí, pero no logran echar raíces en Nazaret. Muy poca gente logra echar raíces en Nazaret y muy poca historia hay alrededor de Nazaret. Pero eso lo sabe Natanael. Y Natanael dice cómo el Mesías puede venir de una nación, perdón, de una ciudad, puede venir de una ciudad de la que no se espera nada. Ni yo mismo espero algo de Nazaret. No haría negocios en Nazaret. No me iría a vivir a Nazaret. No iría a sembrar tierras en Nazaret. No espero nada de Nazaret. Y él mismo lo dice. ¿Puede esperarse algo bueno de esa ciudad? ¿Hay algo que esperar de ahí? No puedo creer que el Mesías venga de una ciudad insignificante. Debería de venir de la ciudad más prominente de Israel. Incluso podría venir de una ciudad extranjera, pero que fuera de gran significado para el mundo. Pero no de Nazaret. Y eso lo dice Natanael con sinceridad. No está disimulando, no está siendo políticamente correcto. Porque lo van a escuchar. Este domingo pasado, fuimos invitados a predicar a la iglesia del Pastor Cristóbal. Yo estaba enseñando y de repente dije algo, no lo voy a decir otra vez, pero dije algo que cuando lo dije y sentí feo. Sentí feo porque me di cuenta de la reacción de algunos hermanos dentro de la reunión que lo que había dicho no era políticamente correcto. Y después de que lo dije, como unos 10 segundos después de que lo dije, reaccioné por la reacción de los hermanos, de algunos, no todos, algunos ni cuenta se dieron de mi frase, pero algunos sí se dieron cuenta y no les sentó muy bien eso que dije. Y entonces, se me quedaron viendo y yo sentí las miradas y me sentí incómodo. Y reaccioné que era por lo que había dicho. Así es que me disculpé y lo dije así muy vagamente. Dije, bueno, discúlpeme la frase que acabo de decir. No fue muy correcta, así es que no le hagan mucho caso. La verdad, de todos los que me escucharon, 3, 4 se habrán dado cuenta de esa frase. Los demás ni cuenta se dieron. Pero yo me sentí tan incómodo que me disculpé. Porque lo que dije no fue políticamente correcto. Y entonces, de hecho, los primeros 20 minutos de este video hablo de un tema político y no lo digo tan abiertamente para que nadie se ofenda, pero porque procuramos ser políticamente correctos. Natanael no es políticamente correcto. Él dice lo que piensa. Ahora, no está ofendiendo a los de Nazaret, hablándole a la gente de Nazaret, diciéndole, nada, ustedes no tienen nada bueno. Los de Nazaret son lo peor de Israel. No, no está diciendo eso. Se lo dijo aquel que lo vino a invitar a seguir a alguien que viene de esa ciudad. Y él reflexiona y dice, pero qué bueno puede venir de él. Sin embargo, algo queda en su corazón y se levanta y va hacia donde lo lleva, hacia donde lo lleva Felipe y lo sigue. Y resulta que cuando se va acercando, Jesús lo mira y dice, este es un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y esto me simbra porque digo, ¿será que el ser políticamente correcto de pronto nos hace ocultar ciertas cosas, ciertas eh, palabras que no queremos decir, para que la gente no se ofenda, para no llamar al pecado pecado, y ahora le llamamos de otra manera, para no decirle a la persona de que se tiene que arrepentir de sus pecados porque no se va a ofender, no se va a ir de la iglesia? De pronto decimos, tratamos de simular las palabras para que los miembros de la congregación no resulten ofendidos. Ayer estaba hablando con una hermana de la congregación por teléfono y de pronto le dije algo muy, muy directo, fuerte, acerca de su familia. Y cuando se lo dije, sentí como un balde de agua fría en mi espalda. Dije, híjole, le dije algo que seguramente le va a ofender. Pero después dije, pero no lo hice con esa intención. Lo que le estoy diciendo es cierto y ella tiene que reaccionar a lo que le estoy diciendo para que se dé cuenta y tome cartas en el asunto y empiecen a tomar decisiones diferentes. Entonces después reflexioné y dije, wow, a veces ser políticamente correcto nos hace decir las cosas de una manera que no ofendan a las demás personas. Ahora, no estoy diciendo que andes tirando veneno por todos lados y diciendo, el pastor ya dijo que yo no tenga
filtros en mi boca y ande diciendo la verdad a todo el que se me para enfrente. No estoy diciendo eso para que no te metas en problemas y al rato me culpes a mí de que te metiste en problemas por lo que dijiste. No, nuestras palabras tienen que ser sazonadas con amor. Ahora reflexiono yo en lo que dije el domingo, en el culto que fui invitado, en una iglesia en la que fui invitado, y reflexiono y digo, bueno, mis palabras no eran con odio, no lo estaba diciendo para ofender a nadie, no estaba hablando para lastimar o señalar o etiquetar a ciertas personas, no, simplemente fue algo que estaba en mi corazón enseñar y estaba diciendo las cosas en un fluir de natural de mi persona. Por eso les he dicho aquí muchas veces que el predicador habla de lo que hay en él. No nos inventamos un diálogo extraño o muy espiritual. Hablamos de lo que hay en nosotros, de nuestra propia experiencia, de nuestro propio vocabulario, de nuestra idiosincrasia. Hablamos de ahí es donde tomamos el reservorio de palabras y le damos sentido a un mensaje para poder compartir con ustedes. Así es que reflexionaba de lo del domingo y dije, no lo hice con intención. Así es que después de platicar con el Señor, dije, Señor, estamos en paz, que no sea una palabra ofensiva que eche una raíz en el corazón de mis hermanos, y hasta ahí estamos bien. Y lo que dije ayer también con esta hermana, también oré al Señor, dije, Señor, que mis palabras no sean semillas que siembren odio, rencor, resentimiento, algo malo en su corazón de mi hermana, sino al contrario, que aviven su corazón para buscarte a ti. Así es que es difícil poder hablar como hablaba Natanael, y el Señor reconoce que Natanael hablaba de manera directa, no ofensivamente, no dice, este es ofensivo, este hiere, no, simplemente decía las cosas como tenían que ser dichas, sin buscar ofender a nadie. Pero ese no es el punto, no me quiero detener en las palabras de Natanael y la manera en cómo Natanael se expresaba, sino en que Jesús le dice a Natanael, te conozco, te conozco. ¿Cómo? ¿De dónde me conoces? Como diciendo, caray, ¿de dónde? Y luego todavía Jesús le dice, ahí en la higuera, antes de que Felipe te invitara, ahí te vi y te conocí. Como diciéndole, escuché todo lo que dijiste acerca de Nazaret y acerca de mí. Y entonces Natanael reacciona y dice, wow, Señor, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Wow, eres el que estamos esperando. Y Jesús le dice, porque, porque te dije que te conozco desde antes de que tú me conocieras a mí. ¿Crees? Bueno, vas a ver cosas más extraordinarias, sobrenaturales delante de tus ojos, y entonces deberías de maravillarte por todo lo que venga. Una de las cosas que nosotros dejamos de hacer, me gusta lo que dice Jesús a Natanael, eh, acerca de las cosas que vería a partir de ese momento. Porque algo que pasa con nosotros es que dejamos de maravillarnos de las cosas que Dios hace. Si algo debemos de buscar es, al acercarnos al Señor y que Él nos conozca, que Él vea lo que hay en nuestro corazón, es maravillarnos por lo que Él hace, maravillarnos y sorprendernos por lo que constantemente Jesús está haciendo en nuestras vidas. Él es extraordinario. Para Él no hay comparación, no hay nada ni nadie que pueda compararse con Jesús y con lo que Él hace. Así es que bien podemos mostrar con nuestro corazón y con la sinceridad de nuestro corazón lo que Él es y lo que Él puede hacer a través de las maravillas y la sobrenaturalidad sobre nuestras vidas. Pero como dejamos de sorprendernos, como dejamos de maravillarnos por lo sobrenatural que Dios puede hacer en nuestro entorno, simplemente se nos acaban los argumentos para poder mostrar que Jesús es sobrenatural, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador de este mundo, es el Cristo, es el Cristo del cual Felipe le habló a Natanael, y es el mismo Salvador que Natanael entendió que necesitaba en su vida y creyó en él. Y Jesús le dice, hay cosas más extraordinarias que vas a ver a partir de ahora. Vas a ver ángeles que suben y bajan y que le sirven al Hijo del Hombre, refiriéndose a él como el Hijo del Hombre. Así es que hay cosas que dejaron de sorprendernos porque simplemente ya decidimos creer en Jesús, pero ya no nos dejamos sorprender por Jesús. Decidimos que Jesús es el Hijo de Dios, aceptamos esa convicción, decidimos creer en ello, eh, decidimos seguir la fe en la palabra, decidimos meternos en el conocimiento de la palabra, y entonces, como ya decidimos eso, ya también decidimos que nada más nos sorprendería. Recuerdo que hay frases que aprendí yo también y que en algún momento he dicho o he llegado a citar,
Frases como los milagros son algo normal en el reino de los cielos. Y entonces bajamos a el estándar de lo sobrenatural, algo normal. Dicen, no, eso es normal, que sanen, que sean liberados, que venga un milagro financiero. Eso es normal en el reino de los cielos. Y entonces empezamos a normalizar lo sobrenatural porque yo entiendo que la intención de esta frase es hacernos, es a nosotros subir a lo sobrenatural. Nos está animando e incitando, nos está motivando y exhortando a que nosotros no nos conformemos en lo natural, sino que nos esforcemos por estar en lo sobrenatural, porque ese es el reino de los cielos. Esa es la intención de la frase. Pero como nosotros los cristianos somos muy comodinos, lo que hicimos fue bajar la frase a nuestro estándar natural. Entonces es normal que pasen milagros. Sí, aunque nunca pase uno en nuestras vidas. Es normal que suceda un milagro financiero, aunque nunca hayamos experimentado un milagro financiero. Y es normal la sanidad. Sí, todos somos sanados en Jesús, porque por su llaga hemos sido nosotros curados. Y lo normalizamos como algo normal. Y no estamos a la expectativa de que algo bueno pueda pasar, que hoy es el día de mi sanidad, que hoy es el día de mi prosperidad, que hoy es el día de mi restauración, que hoy es el día de encontrar un mejor trabajo, tener una mejor oportunidad, de poder salir de mis adversidades y poder levantarme. Este puede ser el día. Y en lugar de esperar y estar a la expectativa de lo sobrenatural, como Jesús le hace saber a Natanael, a partir de ahora lo que vas a ver será maravilloso, Natanael, te vas a sorprender, no solamente porque te conozco, sino porque tú vas a conocerme a mí y vas a saber quién yo soy. Entonces, nos preocupa tanto que el Señor nos conozca, nos preocupa tanto que el Señor sepa quiénes somos, lo que nosotros hicimos. Es que yo oré por el enfermo que sanó, es que yo oré por aquel que estaba en crisis financiera y se levantó, es que yo soy el que le dio al necesitado, es que yo soy aquel que visitó al huérfano o a la viuda o al que estaba en la cárcel. Y le hacemos tanta publicidad a lo que hacemos porque esperamos que el Señor nos conozca. Y es maravilloso porque el Señor Jesús hace una metáfora del final de los tiempos y dice, y en aquel día vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y entonces nos afanamos porque el Señor nos conozca. No, yo no quiero ser de los que hacen la obra, pero que el Señor no conoce. Yo quiero ser de los que el Señor Jesús conoce. Y entonces voy a hacer cosas y además las voy a publicar y voy a publicar en mis redes sociales. Dios, escucha mi oración. Mira, Jesús, aquí estamos haciendo tu obra y haciendo las cosas extraordinarias. Y está bien que lo publiques como testimonio. Pero el Señor sabe que lo estás haciendo. Pero además no sabe. El Señor no solamente sabe que lo estás haciendo, sino el Señor también sabe por qué lo estás haciendo. Y entonces nosotros tendríamos que cuestionarnos acerca de si realmente conocemos al Señor, porque Él nos conoce, pero nosotros realmente lo conocemos a Él. Realmente podemos llegar a ese punto de sentirnos tranquilos, de saber que cuando llegue ese día, el Señor nos dirá, entren benditos de mi Padre, deleítense en el gozo de su Señor después de haber hecho lo que teníamos que haber hecho, porque siervos inútiles somos. Lo que tenemos que hacer, eso hacemos, no más. No hacemos más que lo que nos toca hacer. Por más que te esfuerces y por más que te desveles y por más que ayunes y todo, es lo que tienes que hacer. Entonces, de pronto nos enfrascamos tanto en querer ser conocidos por el Señor, que el Señor nos conozca, que nos olvidamos de cosas fundamentales como conocer al Señor. Una cosa es que el Señor te conozca, Él te conoce, Él sabe quién tú eres, Él te llama por tu nombre, Él sabe que eres la oveja pinta que da brincos como chapulín, Él sabe de qué color estás, Él sabe cómo está tu corazón, Él sabe cuáles son tus pensamientos. Hermano, no hay nada oculto delante del Señor que nosotros pretendamos hacernos los desentendidos, como que, pues si no lo sabe mi marido, si no lo sabe mi esposa, pues no lo sabe Dios, ¿no? Si no lo sabe mi pastor, pues no lo sabe Dios tampoco. No, el Señor lo sabe. El Señor sabe muy bien qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Sabe a qué horas te duermes, sabe qué comiste, sabes qué estás pensando, sabe cuáles son tus palabras. Él sabe y lo sabe muy bien. Eh,
nosotros pretendemos hacer como que Él no sabe por si alguien más no lo sabe. O a veces nosotros mismos nos hacemos los desentendidos para que, pues no, lo que hago no es tan malo, o nos justificamos a nosotros mismos, justificamos nuestras acciones pretendiendo que en eso el Señor no lo sabe. No sabe que estamos siendo groseros, no sabe que estamos siendo déspotas, que estamos siendo egoístas, no sabe que tenemos celos enfermizos en el corazón. No, creemos que si nosotros no lo decimos, o si no lo confesamos, o si no vamos a la iglesia, el Señor no lo va a saber. La buena noticia es que el Señor lo sabe. Y digo que es buena noticia porque eso te permitiría a ti reconocer lo que ya hiciste. Eso debería de ser un aliciente para ti, para venir al Señor y confesarle, decirle abiertamente: Señor, tú ya sabes quién yo soy, conoces mi historia, conoces mi vida, vengo a confesar, Señor, porque necesito reconocer que yo soy esa persona que tú conoces. Y entonces no batallemos con el acercamiento al Señor. Y no batallemos con temas como lo sobrenatural en nuestras vidas. Y que el Señor te pueda hablar. Y que el Señor pueda tocar tu corazón. Y que te ministre. Y que en un momento de desesperación y soledad sientas el alivio y el consuelo que el Espíritu Santo puede traer a tu vida de manera sobrenatural. Y que cuando estés angustiado y desesperado y no veas la salida por ningún lado, y te sientas que ya es tu fin y es tu ruina, de pronto se abra delante de ti una puerta que nunca viste, y que el Señor está ahí en esa puerta diciéndote: este es el camino, sigue este camino, sigue por esta puerta, que aquí está tu respuesta. Y te sorprendas porque el Señor está obrando a tu favor. Jesús se lo dice a Natanael: a partir de ahora vas a ver cosas sobrenaturales, tanto que verás ángeles que suben y que bajan del cielo, que vienen a servirme. Así es que, ¿qué cosas hemos dejado de ver que el Señor está haciendo por nosotros? Por el solo hecho de que no le conocemos. No le conocemos como creemos que deberíamos, como creemos que le conocemos. Ni siquiera como le creemos, ni siquiera como creemos que le conocemos. Simplemente no lo conocemos porque todavía nos preocupa que nos pueda castigar con el látigo de su ira, con la espada de su justicia nos corte la cabeza, y con el cetro que está en su mano nos dé unos garrotazos que nos hagan unos chipotes por andar de pecadores. No lo conocemos. No conocemos que Jesús ahora mismo es nuestro abogado. Y ese es el que está intercediendo por nosotros y diciéndole al Padre: ten misericordia, Padre, nuevamente, otra vez, porque tu misericordia es para siempre, Padre, porque tu amor es inagotable, porque tú eres bueno, y está intercediendo con nosotros. Es el que insiste que el Espíritu Santo no nos abandone. El Señor Jesucristo está ahí enviando al Espíritu Santo. Ya lo envió, por supuesto, pero quiero que me entiendas lo que estoy tratando de decir. Porque a lo mejor teológicamente algunos dirán: no, pastor, pues ya lo envió, ¿para qué lo va a volver a enviar? No, quiero que entiendas que el Espíritu Santo es tan sensible a la manera en como nosotros actuamos, que el Señor Jesús tiene que cubrir con amor esas actitudes que nosotros tenemos hacia el Señor, hacia Dios, hacia el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo no sea contristado por nuestras acciones, para que el Espíritu Santo permanezca pacientemente al lado nuestro. En Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Les bendigo. Elizabeth Merino dice: bendiciones, hermano. Gracias, Elizabeth. Dios te bendiga. Gracias a los que nos acompañan en vivo, a los que nos ven posteriormente. También les invitamos a dejar su like, a dejar su comentario, a compartir el video, y para que más personas lleguen también, reciban esta enseñanza que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Así es que gracias, en verdad, gracias por acompañarnos. Dice Filipenses capítulo 3. Vamos a leer, ¿les parece? Desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto del escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que decía hace un momento, porque nosotros somos la circuncisión, los que en su espíritu servimos a Dios,
y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Versículo 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo da cada carta de Pablo es una cátedra, pero en este pasaje en particular habla claramente acerca de qué es el interés que nosotros deberíamos de tener en la vida espiritual que tenemos. Podríamos tener interés en las actividades que se realizan en la iglesia, ser religiosamente fieles a nuestra congregación y participar de todas las liturgias, de todas las actividades, de todas las cosas que suceden dentro de la iglesia. Ser personas verdaderamente religiosas, observar las instrucciones de nuestro ministerio, de la congregación a la que pertenecemos y seguir fielmente los días de reunión, los días de oración, los días de alabanza, los discipulados, las enseñanzas y seguir todo lo que se nos pide en la iglesia. Y podríamos estar esforzándonos constantemente por lograr ser buenos cristianos, verdaderos cristianos, como se dice por ahí. Y entonces nos daríamos cuenta, ojalá nos diéramos cuenta, de lo que dice el apóstol Pablo. Todo eso lo tengo por basura. El apóstol Pablo enseña y vuelve a enseñar, y por eso lo dice en el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto al escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo repite muchas veces las cosas que tenía que decirle a los hermanos en las congregaciones e insiste en algunas cosas porque es necesario para repetirlo, para que quede bien claro, para que la gente no se olvide de ello. A veces somos juzgados los que enseñamos la palabra de Dios porque repetimos un mensaje. Es que este lo dio hace 10 años, pastor. Y está repitiendo el mismo mensaje. Mira, aquí traigo las notas de hace 10 años. Qué maravilloso sería que esas notas se sirvieran para cambiar la vida. Pero si el mismo mensaje se tiene que repetir cada 10 años o cada 5, cada año, cada 6 meses, tenemos que repetir el mensaje, no tiene nada de malo, no te es gravoso, no debería de perjudicarte, al contrario, debería de reafirmar el conocimiento que ya tienes, debería de darte a ti la garantía y a mí, por supuesto, darnos la garantía de que estamos en el camino, que ahí vamos, que perseveremos, que no hemos perdido la brújula y que hay que seguir esforzándonos en permanecer en nuestra fe, en aquello que hemos creído. El apóstol Pablo insiste que las enseñanzas que él comparte pues no es gravoso para él, ni tampoco es perjudicial para los hermanos. Además, les ayudaría a tener seguridad en las cosas que creen. No solamente es el hecho de aprenderlo, de escucharlo una vez, por eso es importante que escuche la palabra de Dios constantemente, porque no se trata de escucharlo una vez y decir, ya lo sé, eso ya lo explicó el pastor y pum, le cambias de canal o dejas de escuchar la enseñanza que el pastor está compartiendo contigo. O en la congregación ya no pones atención a la enseñanza porque ese tema ya te lo sabes. No, para ti es seguro. Para ti es seguro volver a escuchar el tema, volver a escuchar la enseñanza. No importa si ya te lo dijeron 10 veces, 20 veces. Busca la parte que le da certeza a tu convicción para mantenerte firme y seguro en las creencias, en la fe que ya experimentas en nuestro Señor Jesucristo. Así es que no tiene de malo escuchar. Y Pablo les dice a los hermanos en Filipos, perdón que insista, perdón que vuelva a tocar el tema. Empieza diciendo, gócense en el Señor, gócense por lo que les he enseñado, gócense por esta carta que han recibido,
por todas las cosas que están aprendiendo a través de este mensaje, de todo el conocimiento que comparto con ustedes. Gócense en el Señor. Y si pareciera que es algo repetido, siéntanse seguros en el conocimiento que están recibiendo. Estamos reafirmando el conocimiento. Afiáncense, afírmense en lo que les comparto, para que su fe se fortalezca y no duden de lo que han creído. Y luego dice en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esta es una palabra muy fuerte, ¿eh? No crean que son cariñitos a los hermanos en la fe, o aquellos que se decían ser hermanos en la fe, pero que en realidad estaban mutilando el cuerpo. No es fácil hablar a ese nivel del que habla Pablo. Les acabo de poner un ejemplo que los primeros 20 minutos de este video yo me la paso casi disculpándome por lo que tengo que decir, porque no es fácil hablar. Y no es que uno no tenga la autoridad que tiene Pablo, no es que uno no tenga la unción que tenga Pablo, y probablemente sí, claro, pero tiene que ver más con nuestra cultura, con nuestra forma de pensar, y que me preocupe lo que van a pensar los hermanos, los amigos, los otros pastores que me conocen y que escuchan de pronto estos mensajes y digan, no, este pastor ya se perdió, ya lo perdimos, ya anda volviéndose musulmán, se me hace, por eso defiende a unos, o es muy sionista y por eso está defendiendo a otros. Se pueden decir muchas cosas y es difícil. Sin embargo, Pablo es directo, como lo es Natanael, que dice el Señor Jesús, este es un hombre sin engaño. Así Pablo en este momento se pone en esa posición de no tener engaño y dice, cuídense, por favor, cuídense, porque hay mutiladores del cuerpo. Hay perros dentro cerca de nosotros. Hay perros que solamente quieren hacernos daño. Así es que cuídense. De ahí la importancia de lo que dije al principio. Tenemos que tener discernimiento. No todo lo que escuchas en Internet, no todo lo que ves en Internet es cierto. Más ahorita con todo lo que está pasando con Israel y con Irán y Palestina y todos los países alrededor de Israel, que ves los encabezados en los videos, Tercera Guerra Mundial, esta sí es la de veras, ahora sí no les fallamos, esta profecía se cumple aquí, aquí lo profetizó Jesús y aquí lo profetizó Juan y esto es lo que se está cumpliendo. Y vas a encontrar cantidad de títulos y vas a encontrar cantidad de videos que te van a hacer simbrar tus emociones acerca de lo que acontece. Ahora, hagan lo que hizo una hermana que pertenece a la comunidad Manto Nuevo, eh, eh, nuestra querida hermana Irma. Ella vio un video en internet acerca precisamente de esto que estoy diciendo, del final de los tiempos y lo que está sucediendo con el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Israel y los enemigos de Israel y todo lo que está sucediendo. Y vio un video. Y lo que hizo la hermana, lo vio, lo escuchó, puso atención, meditó en eso, reflexionó. Supongo, eso no me lo dijo ella, pero supongo que oró y dijo, caray, esto no me queda muy claro. Y inteligentemente lo que hizo la hermana fue mandarnos el video a mi esposa y a mí. Decirme, pastores, acabo de ver este video. Pueden verlo y darme su opinión porque yo siento algunas cosas en mi corazón y quiero saber qué me dicen ustedes. Esto fue muy inteligente de su parte porque si había cosas que a ella le quedaban muy claras de ese video, había cosas que no le quedaban tan claras. Y entonces nos hace llegar este video y nos comparte la información que ella estaba revisando, de alguna manera le llegó, quizás ella navegando en internet, lo buscó, alguien se lo recomendó, alguien se lo mandó, pero lo vio y después de que lo vio, reflexiona y dice, hay algo que no me queda muy claro, hay algo que no me convence del todo de lo que dice este video. Y nos lo mandó y nos mandó el video y nosotros le respondimos a la hermana respecto al video y algunas de las cosas que creo, en base a la palabra de Dios, en base al estudio de la palabra, hemos llegado a la conclusión de lo que tiene que suceder para el final de los tiempos. Y eso es algo que tienes que hacer. Pero si tú ves videos y ves videos y videos y videos y nada más te llenas de dudas e incertidumbres y preguntas y nada se queda claro, pues vas a caer en esa confusión y no faltarán los perros y los mutiladores del cuerpo que harán mella con noticias falsas, con argumentos tergiversados de la palabra y malas enseñanzas para perjudicarte, porque los hay, abundan en Internet. Y ahora con la inteligencia artificial ni siquiera tienen que dar su cara. Yo aquí te estoy dando mi cara para que tú sepas que soy yo el que te está hablando. Pero hay quienes usan la inteligencia artificial y usan videos de inteligencia artificial e imágenes de inteligencia artificial y voces de inteligencia artificial
para hacer este tipo de videos. Y entonces yo digo, para alguien que tiene que usar yo uso la inteligencia artificial, pero para alguien que tiene que dar una enseñanza tan importante, tan relevante de esto, y no presentarse y no dar la cara, pues puede ser cualquiera. Puede ser cualquier persona que le pregunta a ChatGPT, dame un argumento para un video acerca del final de los tiempos, y créame que te lo da. Te da el guión completito. Y te va a decir, va a pasar esto y esto y esto, y ahora compáralo con el tiempo actual. Y lo compara y te da información. Lo único que no te va a decir van a ser cosas específicas, como el nombre del anticristo o cuándo va a surgir, porque no lo sabe. Pero puede argumentar y hacer un argumento y pueden hacerte un video de mucha información. Entonces ahí tenemos que tener discernimiento, ahí tenemos que tener la inteligencia para no ser mutilados por estos perros, estos mutiladores del cuerpo que usarán cualquier medio para menguar tu fe, para debilitar tus expectativas acerca del Señor y sobre todo aterrorizarnos acerca del final de los tiempos. Y para ti, para mí no debe ser algo de terror, porque si algo dice la palabra es que el Señor vendrá. Y nosotros, tú y yo y el Espíritu Santo dicen, ven, Señor, ven. Y ven cuando sea el tiempo y ven cuando sea el momento y estamos aquí expectantes a tu llegada. Pero bueno, entonces tenemos que tener cuidado. Y luego, algo importantísimo que hace el apóstol Pablo es reconocer quiénes somos. Y esto es algo medular respecto al pueblo de Dios. Dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Tú y yo, los que hemos creído en Jesús, somos la circuncisión de la que habla el Antiguo Testamento para el final de los tiempos y de la que habla el Nuevo Testamento para el final de los tiempos. Los que hemos creído, de toda lengua y nación, de aquellos que hemos recibido a Jesús, aquellos que que nos ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú y yo somos esas personas. Y el apóstol Pablo hace énfasis para los filipenses y les dice a los filipenses que son gentiles, que no son judíos, que son gentiles, les dice, ustedes, nosotros, ustedes y yo, somos la circuncisión. Somos el pueblo que Dios ha escogido. Tú y yo somos los que Dios ha tomado para dar testimonio en final de los tiempos acerca de lo que el Señor ha hablado por medio de su Espíritu Santo a través de los profetas. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. Estoy en Filipenses 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí empieza Pablo a mostrar cuál debería de ser la carga que deberíamos de tener en nuestro corazón. ¿Cuál debería de ser la actitud que nosotros deberíamos demostrar delante del Señor acerca de si Él nos conoce? Sabemos que Él nos conoce, ya lo dejé claro. No deberíamos de preguntarnos esto, pero lo hago como una manera de desafiar nuestro entendimiento y nuestra reflexión acerca de, ok, Dios me conoce, pero yo conozco al Señor. Dice claramente el apóstol Pablo, el Señor nos conoce a nosotros como los de la circuncisión. Somos los que en el Espíritu recibimos a Dios, los que le servimos a Él de todo corazón. Somos nosotros los que fuimos llamados para hacer este cuerpo suyo, esta iglesia suya, este pueblo suyo, que hoy somos redimidos por medio de Jesucristo. Y es precisamente en Jesucristo que nos gloriamos. Es porque somos esa circuncisión, somos ese pueblo por Jesús, lo que hizo Jesús, no por nuestra propia carne, no porque aprendimos a circuncidarnos y lo hacemos para poder ser aprobados delante de Dios y ser verdaderamente el pueblo de Dios. Somos circuncidados por medio de la fe, porque hemos creído en Jesús. Por eso lo aclara el apóstol Pablo, dice versículo 4, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Bueno, aclara de que nosotros no confiamos en la carne y Pablo se refiere a él. Dice, pues yo tendría de qué presumir en la carne. Si se trata de presumir algo de la carne, yo tengo que presumir. Y presenta sus credenciales, Pablo. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más para presumir. Si alguien pretende presumir que es alguien en la carne, que tiene título, que tiene renombre, que tiene prestigio, que hizo tal y cual cosa, que levantó tal templo, que sanó a tantos enfermos, que ganó a tantas almas. Si alguien tiene que presumir, ok, que lo presuma. Pero, pero yo también tengo que presumir.
En aquel entonces no era tanto como lo que acabo de poner de ejemplo. En aquel entonces era presumir más de yo soy un verdadero judío, como hoy se presume de ser un verdadero cristiano. ¿Cuántos presumimos? ¿Cuánta gente has escuchado que se jacta de ser un verdadero cristiano? Pablo dice, yo soy un verdadero judío. Aquí les estoy hablando de no ser circuncidados en la carne porque no confiamos en nuestra carne, en nuestra habilidad para circuncidarnos. Pablo dice, sin embargo, hay quienes presumen de esa habilidad de ser, o esa característica, es decir, presumen de ser verdaderos judíos, porque ellos sí son circuncidados. Yo también soy circuncidado. Yo también tengo características que me distinguen como judío, que me distinguen como verdadero pueblo de Dios. Hoy en día estamos con la gran discusión cuál es el verdadero pueblo de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Y argumentamos ese montón de antecedentes, de credenciales que tiene que tener un verdadero cristiano para poder presentarse delante de Dios como un verdadero cristiano, como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero pueblo de Dios. Y Pablo dice, aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Soy circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo tiene cartas, tiene credenciales con las que puede presumir de ser alguien, de ser judío, de ser pueblo de Dios. Pero Pablo dice, hey, todo eso porque te acabo de decir que nosotros no nos jactamos de nuestra circuncisión en la carne. Nosotros estamos confiados en la circuncisión que hace en el Espíritu y que hace en el corazón nuestro Señor. Y es en Jesucristo que nos gloriamos. Si en algo podemos presumir, es lo que Jesús hizo por nosotros, no lo que yo soy o lo que yo pueda hacer o lo que pueda hacer por mí mismo, sino lo que Jesús hizo por mí. Tú y yo hoy estamos seguros, tranquilos y confiados por lo que Jesús hizo en nosotros, por lo que Jesús hace por nosotros, en cada momento, en cada tiempo, en cada instante. Es lo que Jesús hace, lo que nos hace estar seguros a nosotros. Sigo. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, es decir, todo esto de ser un verdadero judío, dice Pablo, pero todas estas cosas, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El ser un verdadero judío, dice Pablo, con todas estas credenciales, hoy yo lo considero como una pérdida. Es basura, porque no me da todo eso, todas esas credenciales, todas esas características que podríamos presumir como verdadero pueblo de Dios, dice Pablo, las tengo como pérdidas, porque no me permitiría usar todo esto para conocer a Jesús. Si algo impide que nosotros conozcamos a Jesús, es creer que lo sabemos todo. Es creer que lo hemos hecho todo. Es creer que ya somos los super mega plus ultra wow cristianos redimidos extraordinariamente plenos, ungidos por el Altísimo y nos ponemos títulos extraordinarios para aparentar que somos verdaderos creyentes o que somos verdaderos cristianos. Pero dice Pablo, lo tengo como pérdida, porque hay algo que realmente quiero. Nada de eso, ninguno de esos títulos, ninguna de esas características, ninguno de esos actos religiosos que practiqué por décadas en toda mi vida y que fui enseñado desde pequeñito, porque desde pequeñito me circuncidaron y desde pequeño aprendí todas estas cosas. Ninguna de esas cosas me ha permitido a mí conocer verdaderamente a Jesús. Y eso fue realmente lo que pasó, hermano. Pablo perseguía a la iglesia cristiana porque no conocía a Jesús. Pablo perseguía a los cristianos de su época porque él creía que estaba haciendo lo correcto porque no conocía a Jesús. Hasta que se encontró con Jesús y en el momento en que se topa con él y en el momento en que Jesús lo confronta, en ese momento dice, wow, Señor, ¿qué quieres que haga? Y se rinde completamente a Jesús reconociendo que lo que él era o que lo que él hacía no le ayudaba en absolutamente nada en conocer a Dios y conocer su voluntad. Así es que dice, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús,
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta es la clave, ok. Ya dije al principio, respondiendo a la pregunta de este tema, ¿Jesucristo me conoce en verdad? La respuesta definitivamente sí. Jesucristo te conoce, eso no lo dudes, no tengas incertidumbre en tu corazón, no tergiverses los textos bíblicos para decir, es que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él y sus ovejas conocen su voz y pastor, yo no oigo su voz. Ok, no te confundas, el Señor te conoce y te conoce bien. Lo que debes de ocupar tu vida es en conocerlo a Él. Pablo descubrió el secreto. Pablo descubrió que no se trataba de actos religiosos ni de etiquetas rimbombantes acerca de quién era Pablo y de lo que él era, lo que era Saulo de Tarso y lo que él hacía. Pablo dice, todo eso no me sirvió para conocer a Jesús. Todo eso no fue el camino para acercarme a él. Ni todas mis religiones, ni toda mi religiosidad, ni toda mi cultura, ni toda mi tradición, ni todas las cosas que yo practiqué me sirvieron para conocer a Jesús. Todo eso dice, yo lo tengo como pérdida, como una pérdida de tiempo, porque ojalá hubiera conocido a Jesús antes. Eso fue pérdida. Porque si yo hubiera conocido a Jesús antes, quizás fuera de los 12, o quizás hubiera predicado de Él con mayor anticipación, siendo más joven, con mayor fuerza. Ahora he perdido mi tiempo en practicar o tener ciertas prácticas o ciertas costumbres o ciertas tradiciones que en lugar de acercarme a Él me alejaron. Pero bendito sea Dios que me acerqué, que finalmente pude conocerlo y ahora todo eso que puedo ver, que en algún momento presumí de ser todo ello, ahora puedo decirte que eso no me sirvió. Lo tengo por basura. Es pérdida, es basura. Y dice Pablo, ahora tengo algo más excelente en mi vida, conocer a Jesús, ganar a Cristo. Todo lo que pueda hacer que me lleve a conocer a Jesús, todo lo que pueda ver y aprender y mirar y escuchar que me lleve a conocer a Jesús, lo voy a asimilar como una ganancia. Lo que me aleja de Dios es pérdida. Lo que me aleja de Jesús es pérdida, pero lo que me acerca a Jesús es ganancia. Su palabra, la oración, la alabanza, el congregarme, el escuchar los mensajes, el aprender del Evangelio, tomar los discipulados, todo lo que me permita conocer a Jesús y conocer su palabra, todo eso que me pueda servir, me va a ayudar a conocerlo a Él y a tener ganancias en lugar de pérdidas. No se trata de cuánto podamos ganar en nuestras fuerzas, cuántos méritos podamos alcanzar, cuántos títulos podamos tener, cuántos éxitos podamos presumir. No, se trata de cuánto conozco al Señor. ¿Cuánto conozco? Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con conocer a Jesús? En ser más como Él, en ser más como Jesús. El conocimiento de Pablo acerca de Jesús era imitar a Jesús. Pablo quería conocer más a Jesús porque entre más conocía de Jesús, más lo imitaba. Pablo se atreve a decir, al menos en dos ocasiones, si no me equivoco, al menos en dos ocasiones dice, imítenme a mí, imítenme a mí. A Timoteo le dice, busca hombres fieles, que sean buenos para la enseñanza, que puedan transmitir lo que yo hice, lo que tú viste y aprendiste de mí, transmítanlo también a otros. Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, decía Pablo. Porque el propósito de Pablo de conocer a Jesús no era lograr un título, no era obtener una posición de honra y honor dentro de la iglesia. Yo quiero ser el apóstol de los apóstoles. Yo quiero ser el líder de los líderes. Yo quiero ser el que dirija la iglesia. Yo quiero ser el que mande dentro del cuerpo de Cristo. No, el propósito de Pablo de conocer a Jesús fue ser más como Jesús. Cuando nosotros hablamos de la palabra, lo que estamos buscando es ser más como Jesús. Sí, de pronto nos ponemos como ejemplo. Hace poco vi a un querido hermano que normalmente nos escucha aquí, que compartía algo eh, que me inquietó. Decía este hermano, perdone la frase, la voy a parafrasear, pero su publicación decía algo así como, hablamos mucho de nosotros y hablamos poco de Jesús. Y mero en ese mensaje, mero en esa semana que lo compartió, en esa semana el mensaje que yo di, después de que lo escuché, dije, wow, hablé más de mí que de Jesús.
Y entonces el hermano publica esto y dije, ay, esto es para mí. Y me sentí incómodo y sentí preocupado porque andaba dando mensajes erróneos y hablaba más de mí que hablar de Jesús y me inquietó un poquito. Pero de pronto dije, pero el Señor va a usar lo que yo soy, va a usar mi testimonio, va a usar mi experiencia personal, va a usar lo que yo vivo cotidianamente para transmitir su mensaje. Señor, mi propósito es conocerte a ti para ser transformado yo y poder dar testimonio de quién soy, de lo que tú haces en mí. Y entonces de pronto tratamos de volvernos muy redundantes, muy espirituales para, no, aquí solo se habla de Jesús, hermano. Pablo habla de él. Pablo habla de él. Por supuesto, no todas las cartas Pablo está hablando de él, pero él se pone como ejemplo. En el libro de los Hechos, el escritor de los Hechos, Lucas, habla de cómo Pablo testifica al rey Agripa y Pablo está hablando de él. Al final, los últimos versículos de su discurso, Pablo dice, y Jesús me encontró, y entonces me cambió, y ahora sigo a este Jesús y lo predico. Entonces, pero gran testimonio de Pablo, o la gran parte del testimonio de Pablo, es precisamente su vida misma. Entonces, por eso Pablo dice, yo quiero conocer a Jesús, porque yo quiero ser como Jesús, porque al final de cuentas, entre más soy como Jesús, la gente puede ver en mí algo a quien imitar. Cuando nosotros queremos conocer a Jesús y buscamos a Jesús y nos acercamos a la iglesia y escuchamos prédicas y escuchamos a este pastor loco de los martes aquí en esta red social y de la comunidad Manto Nuevo y escuchamos las conversaciones y escuchamos temas acerca de Jesús, algo tiene que pasar dentro de nosotros. No solamente el hecho de escuchar por escuchar o atender un mensaje solamente para cumplir con la cuota espiritual de lo que me corresponde oír esta semana acerca de la palabra de Dios. Escuchar el mensaje es desafiarnos cada vez a dejar de ser, eh, perdón, a dejar de tener confianza en lo que nosotros somos y empezar a tener confianza en lo que Jesús es. Y entonces conocerlo, conocer su amor, conocer su compasión, conocer su generosidad, su disposición, su humildad, conocer su autoridad, la autoridad con la que él hablaba a los demonios, conocer la unción que había sobre de él para hacer señales y milagros y prodigios y cómo el Espíritu de Dios realmente estaba sobre de él. Y todo eso que conocemos de Jesús y en sus enseñanzas nos permite a nosotros ser más como él. Esa es la razón de conocer a Jesús, ser más como Él, imitar su ejemplo. Todavía nos falla, todavía nos equivocamos, todavía hay carne en nosotros, todavía actuamos de manera errónea y reaccionamos ante las circunstancias y nos dan miedo los problemas y tenemos orgullo y soberbia en nuestro corazón y todavía batallamos, pero no es razón. No deberíamos de verlo como una razón para alejarnos. Al contrario, debería ser una razón para agarrar todo eso y decir, Señor, esto también es basura. Esto también se va al basurero. Esto no me sirve, Señor, porque no me identifica contigo, no refleja lo que tú eres o lo que tú enseñaste, no refleja tu comportamiento, Señor. Así es que lo tomo y lo voy haciendo a un lado, lo voy sacando de mi vida, que se vaya a la basura para que yo pueda poder mirar lo que Jesús hace y cómo Jesús actúa, para que yo pueda conocer a Jesús y Jesús me conozca a mí por medio de la fe, que ya nos conoce, ya lo dejamos claro. Versículo 9 al 11 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo es Jesús en su muerte? ¿Cómo llegó Jesús a su muerte? No llegó defendiéndose, no llegó argumentando, no llegó presentando las mejores explicaciones acerca de la razón. Ya lo había dicho, él ya había dado la enseñanza que tenía que compartir a quienes tenían que escucharlo para que ellos después compartieran el mensaje. Pero de alguna manera nosotros tenemos que llegar a ese punto de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él fue en su muerte. Versículo 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a estar aquí hasta que el Señor Jesucristo venga. Y si sucede la Tercera Guerra Mundial en estos días, o en los próximos meses, en los próximos años,
Nosotros somos llamados a la resurrección, tú y yo. Pero hay muchos que necesitan escuchar el mensaje de Jesús y ser salvos. Y que el temor en su corazón acerca de lo que está por suceder en el mundo no los angustie ni los haga perder la esperanza y mucho menos les haga vivir en terror y zozobra porque no saben qué les espera en el futuro. No, al contrario, que puedan encontrar en Jesús la esperanza de vida y saber que llegará el día, llegará el momento en que vendrá quizás nuestra muerte, quizás, pero si viniera nuestra muerte también nuestra resurrección. Y si no viene nuestra muerte y el Señor viene cuando estemos vivos, deleitarnos porque somos llamados hijos suyos, porque hemos sido redimidos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Son tiempos difíciles para el mundo, pero para nosotros siguen siendo tiempos de esperanza. Son tiempos de verdad muy lastimosos por lo que sucede, tristes por lo que está sucediendo, el egoísmo del ser humano crece cada vez más y es lamentable lo que vemos, pero son tiempos de esperanza, son tiempos de redención, son tiempos de salvación, son tiempos de Dios. Para nosotros, para ti y para mí, somos llamados a ser salvos por medio de Jesús. Necesitamos conocerle a Él. Necesitas conocer a Jesús. Necesitas acercarte en tu oración, en tu búsqueda, en tu rendición, en darte cuenta que hay cosas cuando las descubres y dices, wow, es que todavía me enojo, me caliento como plancha, todavía salen blasfemias de mi boca, todavía actúo de esta manera, hago estas cosas escondidas, todavía, pastor, hay cosas que todavía estoy haciendo que no debería hacer. Ok, eso que estás descubriendo es lo que hizo Pablo. Descubrir todo eso que practicaba que no le servía para acercarse a Jesús. Y Pablo lo toma todo eso y dice, todo esto para mí es pérdida. Y vuelvo a repetir esto. Lo que no te acerca a Dios es pérdida. Lo que no permite que tú busques a Dios es pérdida. No importa que sean los millones y los millones de dinero que estás ganando en tu negocio o en tu cuenta en el banco o tu empresa o tu empleo. Dices, pero esto me aleja de Dios. Tómate el tiempo para buscar al Señor. Por eso grabamos los audios. Por eso grabamos los mensajes. Por eso los dejamos aquí en esta red social y en YouTube. Por eso los dejamos para que tú los escuches. Yo no estoy buscando tener un club de fans o un club de seguidores y ganar muchos seguidores. Les he dicho, ni siquiera monetizamos nuestros videos. Y ya ha subido la visualización de videos en nuestra red social. Pero no los monetizamos, no estamos buscando una ganancia. Lo estamos haciendo para que tú sigas escuchando la palabra y te sigas acercando a Jesús y todo la oportunidad, todo el tiempo y toda la oportunidad que tengas, busques al Señor y crezcas espiritualmente. Por eso lo hacemos. Así es que no hay manera de decir, pastor, pero es que mi trabajo no me deja. Ok, si en horario de tu trabajo no puedes estar dentro de la iglesia y no puedes asistir a la congregación, ok, no te estoy obligando a eso. Pero escucha el mensaje, acércate a Jesús, conoce más a Jesús para que seas más como Él. Y lo que te quita la oportunidad de acercarte a Él, considéralo como una pérdida, no como una ganancia. No es ganancia, no es ganancia lo que te acerca, lo que te aleja, perdón, no es ganancia lo que te aleja de Dios. El Señor lo puso en estas palabras. ¿De qué te sirve ganar al mundo si pierdes tu alma? ¿Ok? Entonces, ¿ok? ¿Jesús te conoce? Sí, ya lo dejé claro al principio. La pregunta con la que cierro y termino para que reflexiones es, ¿tú conoces a Jesús? ¿Realmente lo conoces? Si lo conoces, sé como Él. Practica tu fe. Practica tu devoción en Jesús y tus fuerzas serán fortalecidas y entenderás que hay cosas que no son parte de ti, que no es algo que te llamó a hacer el Señor, que no es algo que tienes que hacer, ni es algo que tienes que vivir, porque no es ganancia, es pérdida. Sé más como Jesús. Y de verdad oro al Señor y pido al Señor que Él te dé la fuerza y la capacidad para perseverar de tal manera que tu vida no se pierda, sino al contrario, ganes. Como Pablo dijo, mi ganancia está en Cristo. Lo que busco es ganar a Cristo. Lo que quiero en mi vida es ganar a Jesús.
Y esa sea la pasión que nos mueva y nos encienda cada día. Y ojalá podamos encontrar de nuevo esa pasión del primer amor que nos lleve a fortalecernos en la fe para buscar a Jesús. Amén. Vamos a orar. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Les bendigo con todo mi corazón. Agradezco el tiempo que ustedes invierten para escucharnos. Bendigo sus vidas. Compartan el video. Busquen la manera de dejar un like, dejar un mensaje, hacer que la interacción con nuestros videos nos permita llegar a más gente. Y de verdad, de corazón pido al Señor que les dé fuerzas, que les dé gracia, que favor y misericordia abunden en sus vidas y puedan llenarse del amor y del favor de Dios. No tengan temor, no se angustien por lo que viene. Todo está en manos del Señor. Aprendamos a conocer a Jesús y a buscarle. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias en verdad, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos ayudas. Gracias porque eres fiel y verdadero. Gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te pido en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que tú bendigas a tu iglesia, que nos ayudes a encontrar en tu palabra la enseñanza, la instrucción de nuestro corazón. Que nos permitas, Padre, en el nombre de Jesús, encontrar, Señor, el conocimiento acerca de Jesucristo, para que nuestras vidas se fortalezcan en el Espíritu y podamos encontrar en Jesús nuestro crecimiento y fortaleza espiritual para la salvación de nuestras almas. Cada vez más conociendo a Jesús y cada vez más imitándolo a Él, siendo más como Él y menos como nosotros. Te damos la gloria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti la alabanza. Amén y amén. Curiosamente, ya me despido, pero curiosamente hoy empecé hablando del conflicto que hay en Medio Oriente, de las cosas que están pasando dentro de la iglesia, eh, de la iglesia cristiana respecto a ese tema precisamente. Y curiosamente hoy el video tuvo menos publicidad, menos alcance que en otras ocasiones. No dudo que es parte del algoritmo, es parte de lo que no se debe de hablar en redes sociales, es parte de lo que nos pega a nosotros, los que usamos esta red social para exponer lo que pensamos y que sé, porque esta red social es gratuita para mí, no me cuesta nada, sé que los dueños, los empresarios, los grandes manejadores de este negocio, hay cosas que no quieren que se hable. Y eso no me asusta, no me preocupa, no me están censurando. Solamente espero que todos aquellos que no pudieron estar aquí en la transmisión y que querían estar o que pensaron que no había transmisión porque no les llegó la notificación, se den una vuelta en mi perfil. Dense una vuelta los martes en las 8:30, perdón, a las 8:30 en adelante, 8:35, 8:40. Si a las 9 no hay nada, es que no hay nada. Pero, dense una vueltecita. No solamente se esperen a que les llegue la notificación, dense una vueltecita de que ya estamos en vivo para que vean ustedes las enseñanzas, los videos, y habrá veces que no les gusta lo que yo digo, habrá ocasiones en que no entiendan lo que yo digo, pero sé y creo con todo mi corazón que lo que hablo lo hablo con libertad, lo hablo con conocimiento de causa, no hablo solamente por hablar, pero procuro que lo que yo hablo sea de bendición para sus vidas. Así es que si no te llegó la notificación hoy de que ya estábamos en vivo, déjalo aquí en los comentarios. Dime, pastor, hoy no me llegó la notificación. Pastor, hoy no me enteré de que ya estaba en vivo. Y de esa manera yo me enteraré que sí, que este video en particular fue pues bloqueado o fue, no digo censurado, pero sí fue limitado en alcance porque era un tema o es un tema que no gusta mucho. Ahora, no, créanme que teniendo 20 visualizaciones del video o teniendo 10 visualizaciones del video, no es un peligro para nadie. O sea, los videos que compartimos nosotros llegan a tener 20, 30, 80, 100 visualizaciones. Lo más que hemos tenido en una prédica han sido 350 visualizaciones hasta ahora. Los que tienen más alcance son los de música, eso sí, mucha gente los ve,
pero no es un peligro para nadie. Tener tan poquitas visualizaciones y tan poquitos seguidores y tan poquitos contactos, pues no es un peligro para nadie. Así es que no crean que me estoy dando aires de, ay, al pastor lo censuran y lo están bloqueando porque es peligroso para el sistema. Y no, hermano, no. Solamente digo que el algoritmo detecta ciertas palabras que no quiere que se divulguen. Nada más. Y eso, pues no les gusta. Así es que solamente dejen sus comentarios, alteremos el algoritmo. Ustedes son los que lo hacen posible. Ustedes son los que hacen que lleguemos a más gente. Dejando su like, dejando su comentario, dejando un amén, dejando ahí una crítica, dejando una sugerencia, compartiendo el video, haciendo que llegue a más gente. Y créanme que agradezco mucho a Dios el que ustedes hagan posible que podamos llegar a más gente. Les bendigo en el nombre del Señor. Un abrazo grande. Elizabeth Merino, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Por ahí vi a más personas que nos acompañan. Rosa Elvia Robles Escobar, Rosa Elba, perdón, Robles Escobar, un abrazo bien fuerte. También para el pastor Víctor Nava, un abrazo, pastor. Jorge Cruz, un abrazo fuerte también. Elizabeth Merino, Blanca Rosales, Sandra Galicia, Cristina García, Gaby Lima, Lugar Verona. Todos, Berito Huerta, todos, un abrazo bien grande. Gracias por dejar su like. Gracias por ver este video. Gracias por sus comentarios y gracias por compartir con más gente para que esta información llegue. Hoy empecé un poquito largo con el tema de lo que está sucediendo en Medio Oriente. No profundicé mucho. Quiero entrar al tema de lleno, sabiendo las consecuencias que eso va a traer, pero que el Señor nos guíe para hablar de las cosas que son importantes en este momento. Así es que por lo pronto creo que este tema de hoy es importante. Conoce a Jesús, sé más como Él y el Señor transforme y bendiga tu vida. Un abrazo grande, gracias a todos, les amo en el Señor, bendigo sus vidas y nos vemos pronto.